Buen día, queridas y queridos estudiantes. Espero estén teniendo un excelente día. Y en esta ocasión vamos a revisar el concepto de tablas calculadas, que es una función que vamos a revisar en esta cápsula, que es una función importante, porque a medida de irnos adentrando en el lenguaje DAX, la búsqueda de respuestas más elaboradas se hace necesaria. Las tablas calculadas son funciones que nos ofrecen o nos traen como resultado una tabla, en vez de valores únicos, por ejemplo, lo que hemos visto hasta ahora con los agregadores o los iteradores, que también son funciones de agregación, pero que van fila por fila. Algunas de estas funciones que vamos a ocupar en las tablas calculadas pueden ser filter, all, values o distinct. Y son bastante útiles cuando queremos reducir el universo de datos con el que estamos trabajando. Pero para ello vamos a comenzar con un ejemplo. En el menú de modelado vamos a elegir la opción de nueva tabla y dice permite escribir una expresión DAX para crear una tabla. A esta tabla le vamos a poner como nombre facturas copia, ya que tenemos una tabla de facturas, a esta le vamos a llamar facturas copia. Y va a ser tan sencillo como poner el nombre de la tabla a la cual queremos copiar, que es la tabla de facturas. Así de simple. Y ahí reconoce la tabla de facturas. Y eso es todo. Y si se fijan, acá se acaba de crear facturas copia. Ahí está. Y es una imagen, un espejo de factura. Y si la vemos en nuestro modelo, también la tenemos acá. Facturas copia. Esto en realidad no tiene mucho sentido. El copiar una tabla porque sí, la verdad que no es muy necesario, así que la vamos a eliminar. Pero la idea es entender un poco cómo funciona el concepto, cómo funciona la función DAX y qué es lo que va haciendo en la medida que nosotros le vamos dando instrucciones. Ahora, en la vista de datos, en nuestra tabla factura, vamos a crear una nueva tabla, pero ya con otras características. Nueva tabla, y a esta tabla le vamos a llamar facturas celeste. Y esta tabla va a crearse a través de una de las funciones que vimos recién, que es la opción filter. Filter, abrimos y nos pregunta, ¿qué es lo que vamos a filtrar? Va a ser una tabla filtrada en el fondo. ¿Qué y de dónde vamos a filtrar? Dice filter, devuelve la tabla que se ha filtrado. Entonces, lo primero que pregunta es la tabla y pide como dato, ¿de qué tabla vamos a filtrar? De la tabla facturas, que está en nuestro modelo. Y luego eh, nos pide la expresión, es decir, ¿qué cosa quieres que filtre en la tabla facturas? En la tabla facturas existe el campo color, ahí está, y quiero que el color sea igual a, se abre comillas para escribir alguno de los datos que aparezcan en ese campo, celeste. Cerramos y ya con esto tenemos nuestra tabla filtrada. Le estamos diciendo, créame una tabla que se va a llamar factura celeste en base a los datos que están en la tabla factura y del campo color, solamente tráeme aquellos que tengan el dato con nombre celeste. Ok, la creamos. Y ahí creo una tabla nueva. Y acá está, factura celeste. ¿Se dan cuenta? Y es una tabla que tiene todos los campos, pero en el color, acá,
solamente hay color celeste. Y dice que esta nueva tabla tiene 83 filas. Si vamos a mirar la tabla de facturas, la original, y filtramos por color, efectivamente tiene 83 filas filtradas. Es decir, se comprueba que nuestra tabla recién creada trajo todos los registros que cumplen con la condición de celeste. Y si la vemos en nuestra vista de modelo, tenemos ahora una tabla celeste con todos los campos, pero en donde el color es solamente un dato y es único y es celeste. ¿Ok? Ahora, también podemos agregar otro criterio a este tipo de, de función. Vamos a crear, eh, pero antes, ojo con un dato. En la medida que creamos tablas, que están, aunque sea una tabla filtrada de otra tabla, esta tabla le está agregando volumen a nuestro modelo, porque en el fondo estamos duplicando datos, aunque un dato filtrado, pero estamos aumentando el tamaño de nuestro dataset. Es decir, ahora tengo cuatro tablas y esta tabla tiene 86 registros nuevos y esos registros hacen que el tamaño del archivo Power BI, el PBIX, también aumente, porque son tablas físicas. Entonces, hay otra solución en donde sin tener que crear una tabla nueva, podemos utilizar la función de creación de una tabla filtrada dentro de un iterador. Es decir, creamos la tabla virtualmente y luego sobre esa tabla virtual ejecutamos algún cálculo. Vamos a verlo de inmediato. Entonces, en esta misma, o en la tabla de factura, vamos a crear una nueva medida y a esta medida le vamos a llamar iterador SumX filter. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a iterar primero con el iterador SumX. Acá está con la función. Y luego vamos a filtrar. Entonces, como el iterador pide dos condiciones, recuerden acá, SumX, primero pide la tabla y luego la expresión. La tabla la vamos a crear en este instante, no la vamos a crear físicamente, la vamos a crear a través de la función DAX. Entonces, esta tabla la vamos a crear como creamos recién la de factura celeste, pero a nivel virtual. Entonces, escribimos filter, ahí, facturas, de la tabla facturas, coma, fíltrame por favor aquellos registros en donde la cantidad sea mayor a 400. Y ahí cerramos la creación de la tabla. Si se dan cuenta, lo que le estamos diciendo es, el SumX opera sobre una tabla. Esta tabla no existe físicamente. No existe una tabla con registros mayores a 400 en el campo cantidad. Existe una tabla facturas y existe una tabla factura celeste. Pero aquí estamos creando en el modelo, a través del lenguaje DAX, de manera virtual esta tabla. Entonces esta tabla va a quedar creada a nivel de procesamiento. Entonces, crea esta tabla, ahí está la tabla creada, y luego ejecuta lo que queremos que se agregue con el iterador. La expresión. ¿Qué quieres que haga en esta tabla? En esta tabla quiero que la cantidad la multipliques por el precio.
Y ahí cerramos. Revisando bien entonces, le estamos pidiendo al iterador que opere sobre una tabla. Esta tabla no existe, la estamos creando. Es una tabla que va a contener solamente registro mayor a 400 y después de que la cree, le vamos a pedir que itere. Multiplícame eh, la cantidad por el precio. Entonces, al crearla, tenemos una tabla virtual. Y si vamos, es una tabla que existe dentro de la medida. Y si revisamos acá, por ejemplo, vamos a crear esta tabla. Y en esta tabla vamos a poner la medida que acabamos de crear, que es el iterador suma x, pero lo vamos a comparar con el iterador suma x anterior, a través de, por ejemplo, categoría producto. Categoría producto, el iterador suma x tradicional, y ahora el iterador suma x filtrado. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Vamos a agrandar esto. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Está listando las categorías de productos que existen en la tabla facturas, el iterador suma x que ya habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Y acá está mostrando solamente aquellos datos o aquellas categorías que tienen y que cumplen con la condición de esta tabla. Es decir, crea una tabla nueva, filtra por cantidad mayor a 400 y después ejecuta la iteración. Por lo tanto, en cámara y videocámara, electrodomésticos, juegos, juguetes y el resto de las categorías, no hay eh, categorías que cumplan con esta condición. Comprobémoslo. Vamos a la tabla facturas, en donde cantidad es mayor a 400 y nos vamos a dar cuenta que en la categoría tenemos solamente audio y computadoras, tal como tenemos acá, audio y computadora. Entonces, creamos una tabla a nivel de medida, a nivel virtual, dentro de una medida, y la utilizamos y ejecutamos cálculos en esa tabla, pero esa tabla no está físicamente acá. Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora, eh, como lo hicimos delante con la tabla de factura celeste, pero dentro de otra medida. Entonces, nueva medida, y a esta medida le vamos a llamar iterador sumex celeste. Iteramos, nos pide la tabla, y la tabla la vamos a crear virtualmente. Entonces, filtra de la tabla facturas, porque el filter pide primero la tabla. ¿Desde qué tabla? Facturas. Todos aquellos registros que tengan el color celeste. Ahí ya creamos nuestra tabla y ahora el iterador sumx me pide la expresión. ¿Qué quieres que haga en esta tabla? Ahí está. Escribí la coma, expresión, al enter. Nuevamente multiplica la cantidad por el precio. Listo. Entonces, ahora le estamos pidiendo que cree nuevamente la tabla
que hicimos delante físicamente, pero ahora a nivel virtual, dentro, al interior del iterador SumX, y cuando haya hecho ese filtrado, multiplica la cantidad por precio. Y ahora vamos a sacar este de acá y vamos a dejar el iterador SumX celeste. Y si se dan cuenta, la única categoría que cumple con celeste está en cámara de videocámara. Revisemos. Y en categoría, perdón, en color celeste, tenemos solamente en categoría producto cámara y videocámara. Entonces está efectuando bien la creación de la tabla. Y ya no tenemos que depender de esta tabla física. Ya no la necesitamos. Y recuerden que siempre estamos buscando optimizar el peso de nuestro archivo, porque cuando se trabajan con muchos registros, lo ideal es solamente efectuar el cálculo en el proceso o cuando se trae un objeto visual y no llenar de tablas físicas. Entonces, tengo la tabla igual creada dentro de la medida. Fíjense, acá hay dos tablas virtuales. Aquí hay dos tablas virtuales. El primero en el iterador SumX es esta. Esa es una tabla que está creada gracias a la función filter. Filtramos una tabla, ¿cierto? Filtramos la tabla factura y aquellas que tienen más de 400 y la dejó ahí en el modelo a nivel de proceso. Y después a esa tabla multiplícame la cantidad por el precio. Y acá en el SumX celeste hicimos lo mismo, filtramos una tabla, la tabla factura, solamente con la condición celeste para el color, y sobre esa tabla nueva que está ahí en los metadatos, en el ciberespacio, en la virtualidad, ejecuta la condición de cantidad por precio. Y con eso ahorramos mucho tamaño de datos. Espero les haya gustado esta cápsula y nos estamos viendo, por supuesto, en otra cápsula más adelante.